Amén y amén. Conmigo te invito, amada iglesia, que abramos nuestras Biblias en el capítulo 18 del libro de Hechos. Y ustedes dirán, ¿qué tal vez tiene que ver el amor que no tema con este pasaje? Porque la centralidad de este pasaje está en el verso 9, los versos 9 y 10, donde el Señor le dice a Pablo, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y tú lo acabas de cantar pidiendo y rogando la presencia de Dios, ¿verdad? Y mismo Jesús nos dice en esta palabra, no temas, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti. Dice así en verso 1 en adelante hasta el verso 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, en verdad, hermanos, se esfuerzan en escuchar la narrativa de este apreciado libro de los Hechos? ¿Seguro que se están esforzando? Tengo otra pregunta, ¿cuántos de ustedes a través de estos pasajes han podido elevar sus capacidades y compromiso con la obra de Dios? No lo pongo en duda. Tal vez muchos no lo saben, pero el que ha comenzado la obra la está perfeccionando tanto en ti como en mí también. ¿Cuántos lo creen? Yo también. Y eso no lo podemos poner en duda. Hasta a veces damos ese tipo de respuesta, ni siquiera respuesta, reaccionamos inconscientemente. Y eso lo debemos hasta reconocer. Que Dios ha estado haciendo una obra perfecta en nosotros, instruyéndonos, capacitándonos, perfeccionándonos para toda buena obra. Sería una maldad, sería un gran pecado omitir tener tal actitud. Los teóricos hablan, fíjense bien, de que todo lo que percibimos de la realidad
a través de nuestros sentidos. Cuando estamos escuchando acá, todos nuestros sentidos están despiertos, ¿verdad que sí? Al oír, al ver, al hablar, incluso al respirar. Pues todos nuestros sentidos están cobrando una realidad que percibimos, y eso se va registrando en nuestras mentes, en un lugar. Dicen los teóricos que en el subconsciente se va almacenando todo aquí. Y a veces tú no lo sabes, pero eso está allí en nuestros corazones. Lo bueno es que nosotros tenemos que aprender y saber que todo eso que está allí, lo mejor es sacarlo de manera consciente. Se almacena incluso porque del inconsciente sale de una manera reactiva. Reaccionamos a lo que nosotros hemos percibido y hemos bien entendido. Pero qué bueno sería que cuando hagamos una cosa, que hagamos el bien, lo hagamos bueno, tiene que ser de manera consciente. Todo eso funciona en nuestro ser. Todo eso se almacena, se registra, y de manera consciente, cuando sacamos de eso que está almacenado allí, pues ya damos respuestas adecuadas. Hacemos lo bueno. Y eso es amor. Eso es amor. Eso es una demostración de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que la mente consciente genera respuesta, ¿verdad? De Jesús, porque razona, porque procesa, porque compara, y pues va a exhibir algo bueno. Con esa idea en mente, esa idea que le estoy hablando, ¿en cuál de los viajes misioneros entonces está haciendo Pablo con sus misioneros nos encontramos? Vamos a ver si estamos conscientes. Vamos a ver cuándo van a sacar eso inconsciente para saber en qué viaje misionero de Pablo estamos. ¿En el primero? ¿En el segundo? Estamos en el segundo. Muy bien por mi hermana María Mantilla, que asintió allí. No sé si me está respondiendo de su inconsciente o de su consciente. ¿Sí están viendo, hermano? Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que el Señor nos está entregando. Es algo grande, hermano. Y para poder vivirlo, para poderlo hacerlo carne en nuestras vidas, pues nuestro espíritu, el Espíritu Santo está dispuesto a cobrar esa realidad, esa verdad de su palabra en nuestras vidas. Y sí, hago otra pregunta, pues esta es más fácil. ¿En qué ciudad se encontraba Pablo hablando del Dios no conocido? Esto es más fácil. ¿Ah? En Atenas. Sí, hermano. Sí. En Atenas, una ciudad entregada a la idolatría. Dice la Escritura que el espíritu de Pablo se enardecía viendo estas cosas. Así comenzó ese primer verso en el capítulo anterior, en el capítulo 17, ¿verdad? Porque Pablo estaba esperando a sus amigos, a Silas, a Silvano y a Timoteo. Ellos venían por allá de Tesalónica. Pero mientras tanto, Pablo no pierde el tiempo. Al ver todas estas cosas, pues se enardecía de ver tantas cosas que estaban en contra del Dios vivo, y él no dejaba entonces de hacerlo bueno. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba la palabra. Dicho sea de paso, por la locura de la predicación de las Escrituras, ¿no? Porque así le agradó a Dios, ¿verdad que sí? Y él le hablaba a las multitudes. En el capítulo 17, en el verso 32 y 33, dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez, Pablo. Mira qué osadas son las personas, ¿no? Un Pablo hablándole de las verdades de estas promesas cumplidas, y unos se burlaban. Es decir, ni siquiera están conscientes de escuchar nada. Pero por otro lado, otros decían: bueno, ya te oiremos otra vez. O sea, ellos ven a la negligencia. De repente te voy a escuchar otro día, ahorita no estoy ocupado. Yo sé que tú vas a estar hablando eso y otro día te presto atención. Pues así Pablo salió en medio de ellos.
Y de allí, ¿verdad? Nos dicen las Escrituras que Pablo, quien aún a la espera de sus colaboradores de primera línea, salió de Atenas y fue a Corinto, lo acabamos de leer, ¿sí? Uno de los más grandes centros comerciales del imperio, localizado en el istmo que ofrecía una ruta directa entre los mares Egeo y Adriático. Ese istmo se refiere a que es un estrecho de tierra, una porción muy estrecha que separa a dos aguas. En este caso, ¿verdad?, se refiere a los mares Egeo y Adriático. Nosotros aquí en nuestro país tenemos también un istmo. Está en el estado Falcón. Entre Coro y Punto Fijo hay una garganta, ¿verdad? Eso es un istmo. Si han tenido la posibilidad de pasar por allí, saben que hay un estrecho al tú pasar por esa vía y separa dos aguas. Separa dos mares, el mar Atlántico y el mar Pacífico. ¿Cuántos han ido a bañarse a Punto Fijo? A las playas de Punto Fijo. Ustedes han podido notar que cuando ustedes se bañan hacia el oeste, hacia acá, las aguas son frías. ¿Ustedes han notado eso? Y cuando ustedes se bañan de este lado, de Punto Fijo, hacia Vícora, para acá, hacia el este, las playas, las aguas son calientes. Eso es lo que ocurre, ¿verdad?, en este fenómeno donde hay una porción de tierra separada por dos mares. A veces lo dejo cuando vayan, tengan tiempo para pasear, vayan por allá. Es interesante. Pero volvemos acá, porque Corinto, ¿verdad? Corinto entonces estaba en esa porción de tierra y cuando se llegaba, pues estaba situada estratégicamente para que se convirtiera en un centro político y comercial de Grecia, imagínate tú. Era la capital administrativa de la provincia de Acaya, superando a Atenas en importancia. Si tú creías que Atenas era una gran metrópoli y todo, porque sí lo era, pues Corinto la superaba. Mientras que Atenas era famosa por sus corrientes filosóficas, bien lo vimos magistralmente la semana pasada, ¿verdad?, muy elaboradas y terminadas en solo satisfacer al ego del hombre, se manifestaban como exponencialmente en la cultura, en el arte. ¿Y qué hacían esta población en Atenas, estos grandes filósofos? Muchas estatuas, muchas esculturas. Hasta conocimos de mano de la investigación que hizo nuestro pastor Eddie Jesús, que se corrió un dicho: en Atenas hay más estatuas que hombres. Imagínate, eso es una vergüenza. Si lo recordamos que así era Atenas tal, ¿verdad? Atenas, entonces, artífices de sus propios dioses. Así era Atenas. Artífice de sus propios dioses. O sea, diseñadora con sus propias manos de sus propios dioses a quienes ellos adoraban. Mientras tanto, Corinto, esta ciudad, era famosa, no se quedaba atrás, por sus maldades y su idolatría sexual. Eso es lo que reinaba y campaba en Corinto. Fíjense ustedes que allí se fabricó un templo a Afrodita, diosa entre comillas, por favor, del amor y de la guerra. Se construyó en la empinada, ¿sí?, en lo más alto, en lo más visible de Corinto. Ahí predominaba en la parte superior ese gran templo hecho a Afrodita. ¿Y sabe qué se hacía allí, hermano? Ahí se celebraban cultos de sexo y rock and roll todo el tiempo. Allí las personas, los hombres y mujeres, era a rendir culto de manera sexual. Es decir, era un prostíbulo totalmente. Esa era la manera de cómo rendir culto a esa religión, a esa deidad. De hecho, Afrodita, de ahí donde dice afrodisíaco, esa palabra que muchos, ¿verdad?, de esa deidad, de esa diosa, pues, elaborada por los corintios, es donde viene ese afán
como tal ciudad portuaria. De hecho, tenía dos puertos, uno hacia el lado este y hacia el lado oeste. Esto era una zona altamente comercial y por supuesto muy productiva. Y eso, habían personas que convertían allí. Muchas personas querían ir y decían, quiero ir a corintiar. O sea, como tú dices, quiero ir a discotequear. Ellos decían, quiero ir a corintiar. Iban a tener los marineros, llegaban los barcos. Imagínate tú, mi hermano Eddie Rafael no está por aquí. Porque saben que cuando un marinero se baja del barco, lo que quiere es soltarse el moño. Y ir a hacer muchas cosas. Eso es lo que normalmente se practicaba y era lo que estaba en Corinto. Definitivamente que Pablo, al ver estas cosas, ¿verdad?, ante notoria realidad, al estar apercibido de estas cosas, diría una hermana y amiga mía, muy conocida, apreciada por ustedes, chanfles. Esto es serio. Esto está sospechoso. ¿Qué harían ustedes, hermano? Pablo se preguntó, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Huir por la izquierda? ¿Huir por la derecha al ver tanto desastre, al ver tantas cosas que son contrarias a ti, a tu santidad? Miren, por cierto, yo les voy a compartir un testimonio, porque muchos, pues, podemos pensar que la idea es huir por la izquierda o huir por la derecha al ver esto. Pero cuando tú tienes una instrucción, tienes una orden, pues más te vale cumplirla, ¿verdad? Porque si no, viene tu castigo. Mire, hace poco, unos 10 años aproximadamente, más de 100.000 cristianos huyeron de Irak después de que sus iglesias y hogares fueran marcadas con la letra árabe N. El Islam y toda esa corriente, pues en Irak comenzó a suceder eso. El símbolo N, ¿sabe qué significaba? El símbolo N de Nazareno. Sirvió como amenaza para todos los creyentes en las zonas. Pregunta número 1, ¿dónde están esos cristianos hoy? O sea, literalmente huyeron, porque fueron marcadas sus iglesias y sus hogares con la letra N, pero identificada como cristianos. Y ellos quisieron. Más de 100.000 cristianos huyeron. Pero ¿qué pasó con los creyentes que se quedaron? Esa es otra gran pregunta, ¿eh? Eso está en caliente, hermano. Eso es una verdad. Es una realidad que viven muchos hermanos nuestros, cristianos, en diferentes partes del mundo. Pero qué bien que nosotros incluso pudiéramos acudir a ese evento virtual y poder tomar de primera mano, aunque aquí lo estamos tomando, aquí desempacando las escrituras, lo vamos a ver también de primera mano en la vida de Pablo, en lo que nos revela las escrituras y nos enseña a José. Amén. Esto, más que una realidad hoy en caliente, son los hechos de una porción de hermanos cristianos decididos a caminar y permanecer en la verdad. Por tanto, número 1, hermano, debemos permanecer centrados en quién nos escogió, en quién nos llamó y quién nos envió. ¿Tú estás oyendo bien esto, iglesia? Recuerda, es el Señor quien te escogió, ¿verdad? Quien te llamó y también te envió. Y ese mismo que lo hizo, que es el Señor, ha prometido que estar con nosotros. Por lo tanto, debemos amar lo que hacemos, sin ningún temor, sin ninguna duda. Número 2, debemos hacer una pausa consciente de todo esto, porque no ha sido en balde lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ha dado a conocer.
Al estar conscientes debemos examinarnos y hacernos tres grandes preguntas, tres sencillas pero significativas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Ese ejercicio lo puedes hacer tú constantemente. El Espíritu Santo, estoy seguro, te va a impulsar a hacerlo. Y de una manera magistral, porque Él no señala a nadie. Esas preguntas que surgen en tu conciencia cuando eres examinado por el Espíritu Santo de Dios, te ayuda a entender del grande amor con que Dios nos amó. Y tú te preguntas a ti mismo, ¿de dónde vengo? El mismo lago cenagoso, donde estábamos todos perdidos, podridos, deshechos. Estoy hablando de la visión más amplia. Y ahí es donde tú tienes que partir, ese es tu punto de partida. Donde el Señor te vio y te escogió. Él no dudó, su amor no duda. Y te hace ver en qué posición estás ahorita. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Y realmente eso te va a ayudar. Ese examen de conciencia te va a ayudar a saber y a determinar hacia dónde vas. Esto nos ayudará de seguro a razonar. Y lo más seguro es que el gozo de Dios, su amor y su confianza va a estar en nuestros corazones. Cuando tú comienzas a tener conciencia de dónde viniste, de dónde te ha sacado Dios, dónde estás y hacia dónde vas, eso es lo que va a reinar en nuestros corazones. Eso es lo que va a reinar en nuestras mentes. Y número 3, es emplear los recursos que el Señor nos ha dado. Primero ya lo hablamos, buscar el refugio ideal en nuestro Señor. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, aún en las tribulaciones. ¿No lo has leído tú en el Salmo 91, que Él es tu castillo, tu roca fuerte? Ahí es donde tú vas a comprender y a reflexionar y a meditar acerca de estas preguntas que nos hemos hecho. Al refugiarnos en Él, de seguro vamos a tener un gran avance. No hay derecho a permanecer estancado. Pues el que ama siempre hace lo bueno y está motivado a seguir adelante, a avanzar. Eso es lo que está pasando con Pablo, que llega a Corinto, a la ciudad, y percibe toda esta realidad. ¿Y qué narran las Escrituras? Que de pronto halló a un coterráneo, un paisano, pues, para mayor sorpresa, un creyente del Señor Jesucristo. Aquila y Priscila, un matrimonio, quienes habían sido exiliados por un mandato del César. Cuando se habla de Claudio, pues estaba en la posición de emperador, y todos aquellos que se hubieran nombrado como César, pues era el título de emperador. Y pues él dictó esa sentencia. ¿Y qué pasa normalmente cuando le suceden esas cosas? Eres deportado y exiliado. Muchas personas entran en temor, en dudas. Pero no, hermanos, cuando esas cosas suceden en los hijos de Dios, en los creyentes, debe haber una oportunidad, una hora buena para que demos la bienvenida a esas presiones, a esas cosas que vienen a nuestras vidas. Un cristiano que ama y no teme está determinado, ¿verdad?, a darle la bienvenida a las presiones. Me tocó responder un examen para definir qué es y cómo definía las presiones y que realmente explicara. Y yo dije, bueno, las presiones son como esos resortes que accionan y motivan una acción en nuestras vidas. Nos ayudan a tomar decisiones, a hacer y no quedarnos estancados. A veces necesitamos esos momentos y esas personas, esas circunstancias
a las cuales nosotros les tenemos que dar las bienvenidas y no temer, sino dar una respuesta, de manera que consciente. De seguro que cuando comenzamos a trabajar con el conocimiento que Dios nos ha dado, pues nosotros haciendo este ejercicio de siempre tener presente el mandamiento, la palabra, las enseñanzas que Dios nos ha dado, de seguro vamos a dar la mejor respuesta. Amén. Enhorabuena, así había sido con este matrimonio, pues no había sido casualidad que eso había ocurrido, que ellos de Italia, estaban en Roma, en Italia específicamente, pues, y entraron en el exilio y fueron a parar ¿a dónde? A la ciudad de Corinto. Y mientras tanto estaba un Pablo, que estaba saliendo de Atenas, llega a Corinto y se consigue con todo esto, pero no todo es tan malo, ¿verdad que sí? No todo es tan malo. Dios sigue entretejiendo las vidas de sus santos, de su iglesia. Se consigue a esta pareja. ¿Y qué hace Pablo? No desaprovecha la oportunidad para ponerse de acuerdo y emprender y seguir avanzando su ministerio. Dice que ellos ambos, o sea, tanto el matrimonio y específicamente aquí el esposo, eran del mismo oficio. Los dos eran tejedores, diseñadores de carpas, de tiendas. Las tiendas se usaban mucho en la antigüedad, pues era un equipo, un instrumento que servía para acampar, para pernoctar. De hecho, ellos hacían y obtenían muchos recursos con la fabricación de tiendas. Era muy necesario. No todo el mundo tenía casa. Y hablando de lo que era el movimiento del Imperio Romano, pues ellos le vendieron muchas carpas a la infantería marina de Roma, a los soldados, al ejército romano. Ellos les vendían carpas, tiendas. Eran utensilios, eran equipos de guerra. Pablo y Aquila, pues, se habían preparado en la fabricación de esas tiendas. Ellos cosían con hilo de camellos. Ese era el hilo de ellos, hermano. También el que trabajaba este oficio de hacer carpa era tenido como esas personas que hoy llamamos talabarteros, los que trabajaban con cuero. Ellos también eran muy duchos, muy expertos trabajando en eso. Fíjense que, pues, de todas estas situaciones se saca lo mejor, un buen provecho. Pablo ve esto, se consigue a unos amigos, hermanos de la fe, pues, y no pierde el tiempo. Vamos a ponernos a trabajar. Vamos a hacer algo útil. Al tú ser deportado o exiliado que viene de un país a otro, ¿qué necesitas tú? Tener recursos, ¿verdad? Y una forma muy hábil, estratégica, muy inteligente de Pablo era acompañar a estos hermanos. Bueno, vamos a ponernos a trabajar. No nos vamos a quedar estancados sin hacer nada. Pues así también los rabinos, los maestros, por lo general impartían gratuitamente sus enseñanzas y se ganaban el sustento por medio de algún trabajo. Es decir, que nosotros, por eso es que aquí, viene acá, nosotros trabajamos en la enseñanza, trabajamos en este oficio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y no lo tenemos en poco. Esto es lo primordial para nosotros. Pero nosotros tampoco perdemos el tiempo, nosotros tenemos que salir a trabajar. Dios nos sigue sustentando. Así que a Pablo le sucedía lo mismo. Así como tenía su sustento, no abandonaba lo primero, lo primordial. Y eso lo podemos leer en el capítulo 18. Vamos a centrar en el capítulo 18, en los versos 4 y 5. ¿Qué nos dice? Él trabajaba con su... Pero, ¿qué hacía Pablo? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, por un lado, tenemos estos amigos de nosotros, de Pablo, Silas y Timoteo, que por fin llegan de allá de Tesalónica, bajan de Berea, y ahí llegan, ¿verdad?, a Corinto,
Y Pablo no, bueno, agarra fuerza. Bueno, ya me hice un dinero con las tiendas, ya fabriqué, ya ayudé a Priscila, a Aquila. Bueno, Señor, no tengo tiempo que perder, voy a lo primero. Y por eso es que él, en cada lugar, mejor dicho, sí, en la sinagoga, pero en cada día de reposo, no dejaba de hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Pablo pudo suspender el trabajo manual y entregarse por entero a la predicación. Lo otro que nos debe llamar la atención, y esto lo digo de forma estratégica, es que Pablo no dejaba de persuadir a las personas. Ustedes han escuchado esa palabra, varias veces la hemos leído, ¿verdad? Que Pablo no dejaba de persuadir a las personas. Y de pronto, si no tenemos bien claro el concepto de esa palabra, pudiéramos confundirlo con manipular. Pero persuadir no es manipular. Persuadir no es manipular. Déjame decirte qué es persuadir. Es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, hacia una idea, hacia una persona. ¿Y a quién predicaba Pablo? ¿A Cristo? ¿A quién se refería? ¿Con quién estaba Pablo haciendo uso razonable de su conocimiento? Persuadir a las personas de Cristo, del grande, de la gloria. Y esto lo hacía mediante, dice el concepto, se hace mediante el uso de palabras para transmitir la información correctamente o el razonamiento. Esto, de forma combinada, persuade, hace el trabajo que se quiere. Estimula, motiva. Cuando tú persuades, tú lo que estás haciendo es hablar con claridad lo que se te ha dicho. Busca un ambiente de un corazón sencillo que te pueda entender. Y eso es lo que trataba de hacer, eso es lo que hacía Pablo normalmente. Recientemente en estudio pudimos afirmar nuestro carácter de siervo. Voy a poner otro ejemplo de lo que es tener en cuenta en que nosotros también tenemos que lograr tener esa actitud de Pablo, de poder lograr persuadir con nuestro conocimiento a las personas que llevamos el mensaje. No nos está diciendo la palabra que tenemos que lograrlo hacer, tenemos que seguir ese ejemplo que Pablo nos está dando. Y eso va en nuestro carácter de siervo, y te lo voy a explicar cómo es que funciona. En lo más puro de las intenciones de influir, se nos dice que es servir. Es decir, servir, cuando tú sirves, de una manera u otra, tú estás influyendo. Estás influyendo en la vida de esa otra persona. Así que nuestro máximo líder, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo cuando vino aquí a la tierra? Yo vine fue a servir, no a ser servido. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Él vino a persuadirnos del reino de Dios, del cual nos vino a hablar. Vino a persuadirnos de su Padre, que no estamos solos aquí en esta tierra. Y con esa actitud de servicio que hizo nuestro Señor Jesucristo, esto conmovió a multitudes y fue de gran influencia en su ministerio. Así que influir, ¿verdad?, es persuadir. Y persuadir es servir. Y eso te va a constituir en el ser un gran líder, en cumplir esa gran comisión al cual nosotros hemos sido llamados. Persuadir es influir. Influir es servir. Influencia es servicio. ¿Lo hemos aprendido? Amén. Y dijimos que esto conmovió en gran manera a las multitudes a quienes Cristo se le acercaba. Así que influencia es servicio. Y te lo voy a decir, servicio entonces, ¿qué es? Influencia. Y esto busca persuadir.
Y cuando tú lo haces, eso va a sacar del error a muchas personas. Va a generar los cambios necesarios. Va a corregir lo que está dañado. Y muy importante, cuando logramos persuadir, servir y fluir, vamos a mostrar la verdad, que es Cristo. A eso estoy llamado yo a hacerlo aquí frente de ustedes, hermanos. Estoy llamado a servirles, al presentar esta palabra, mostrarle a Cristo. Pero aún así, surgen comportamientos hostiles. Eso no va a faltar, hermano. Hay personalidades que ningún vestido, ninguna camisa, ninguna chaqueta, nada le queda bien. Tú le vas a hablar, tú vas a tratar de persuadirlo, tú vas a administrarle, pero de pronto no. Pero no, tú no te enganches con ese tipo de personas. Eso va a estar en el camino, eso va a ser una realidad. Pero eso no va a quitar tu buen ánimo de hacer lo bueno, de amar, de no temer, de hacer cuanto se te ha dicho. Por eso leemos el verso 18, perdón, el capítulo 18, verso 6, seguimos. Dice que, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo era determinante en las cosas que hacía, estaba consciente de lo que estaba haciendo, hermano. Eso no es nada fácil para los seguidores de este camino. Dicho sea de paso, así eran llamados los cristianos de la primera parte del primer siglo. A los de este camino eran llamados los cristianos. Después fue que se conoció, bueno, estos son los cristianos, los seguidores de Jesús. Para ellos no fue nada fácil conseguirse personas como tales, que rechazaban estas grandes verdades, el cumplimiento de tan grandes promesas. Pero Pablo estaba convencido, ¿verdad?, que estaba haciendo y cumpliendo con su deber. Estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo cuanto su maestro le había indicado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero nosotros, ¿cómo hacemos, hermano? Botamos tierrita y no jugamos mal, ¿verdad? A veces nos molestamos. Cuando nos conseguimos personas así, esos comportamientos hostiles que nos rechazan, que nos avergüenzan, pues, ¿verdad?, tú fácilmente haces un examen de conciencia y respondes como Pablo, bueno, no puedo hacer más nada por ti. Ya esa sangre tuya no va a correr sobre mi cabeza. Yo me dediqué a hacer lo bueno, ya te dije lo que tenía, te mostré la verdad. Yo sigo adelante, yo debo avanzar. Esa es la actitud con que estaba actuando Pablo. ¿Y qué es lo que debe ser más gratificante para nosotros, hermanos? Porque no es nada fácil que tú, ¿verdad? Y de hecho, una de las cosas que te paraliza, que te llena de miedo, ese miedo del cual estamos hablando al inicio, y que te llena de temor hablar de estas verdades y compartirlas, es eso, sentirte rechazado, sentirte ignorado, sentirte que te vean como un loco. ¿Qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando tú? De hecho, eso paraliza a muchos cristianos aquí sentados. Y en vez de hacerse un examen de conciencia, como esa pregunta que nos hicimos, entonces comienzan no sé qué a pensar, se paralizan más de miedo y de miedo. No, es que yo tengo que ir a la universidad a aprender más de la palabra. Tengo que hacerme doctor en la palabra para poderme predicar y no me digan nada. No, así tú te conviertas en doctor de la palabra. Hay gente que te va a decir que tú estás loco. Y tú tienes que, con amor, soportar todo eso. Entonces, vuelvo a hacerme la pregunta. ¿Qué es y debe ser lo más gratificante para nosotros? Primero, es que llenos del amor de Dios y sin temor a equivocarnos, estamos cumpliendo con nuestro deber de hacer la voluntad de quien nos escogió, quien nos llamó y quien nos envió.
Y punto. Y seguimos hacia adelante. Pero también debemos estar conscientes de algo. Esto lo aprendimos también recientemente. Oye, de lo que estamos aprendiendo, hermano, de lo que el Señor nos da, pues con gracia, con amor también darlo, ¿verdad? Lo que hemos recibido. Pero también debemos estar conscientes que lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Sí, porque normalmente tú te paralizas y no haces lo bueno que tienes que hacer porque siempre estás, no, mejor es que yo fuera hecho. Mejor es que yo, no, mejor me fuese quedado aquí. No, mejor es que me fuese ido y... Entonces en ese mejor, deja de hacer lo bueno. Por eso es que lo bueno es enemigo de lo mejor. Mejor era que no hubiera hecho tal cosa. Es más, hermano, si tú insistes en que hay algo mejor, simplemente es hacer lo bueno. ¿Sí o no? Si tú insistes que hay algo mejor que hacer, pues eso mejor es lo bueno que tienes que hacer. Simplemente haz lo bueno. Y hacer lo bueno es cuanto se te ha conferido que hagas. Esto debe ser algo que agrade al Señor. ¿Y tú sabes qué es lo bueno? Su voluntad. Amén. Por ello ya, no sé si recuerdan en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8, dice, si hay algo, ¿verdad?, en qué pensar, en todo lo verdadero, en todo lo que merece respeto, y después, ¡pum!, dice, en todo lo que es justo y bueno. Y en esto pensáis, ¿tú sabes qué dice el verso 9, hermana María? Bueno, todo eso que te he enseñado, practícalo, hazlo. Lo sabes, estás consciente, hazlo bueno. Los judíos, ciertamente, hermano, se oponían una y otra vez, se oponían y blasfemaban, pero no podían detener la predicación del Evangelio, ni la conversión de los oyentes, de los creyentes, y de los que oían, por supuesto. Pues Dios tiene poder sobre las mentes aún más violentas que se quieran levantar. ¿Sí o no? Por ahí muchas personas dicen, es que el enemigo se quiere levantar. Pero espérate, el que se levanta por nosotros y pelea por nosotros no es más grande. Y manda hasta ese. Así que esas palabras no pueden tener cabida en nuestras mentes. Por tanto, no sientas ningún miedo del hombre si saben que están cumpliendo con su deber. Debemos proseguir con firmeza, como Jesús lo habría hecho. Ese no dudó en ningún momento. Eso no andaba con temores, miedo, no. Ese andaba era lleno de puro amor, de hacer y obedecer la voluntad de su Padre. Nadie puede hacernos daños a menos que el Señor lo permita. Y eso nos lo revelan las Escrituras. Tú sabes, y yo también, que el que hace lo que los demonios tiemblen, el mismo ese que hace que los demonios tiemblen ante la palabra, puede en verdad controlar a los agentes, pues, o sea, los instrumentos del demonio. Y muchas personas actúan así, como endemoniados, irritados. Pero tal vez ya estén más temerosos. Esas personas tal vez estén más temerosos de ti, de lo que tú estás por ellos. A veces tú ves ese escenario como que se le está presentando a Pablo, porque déjame decirte que tú llegar a una ciudad y conseguirte todo esto, tú dices, no es nada fácil, hermano. Tú ves cualquier cantidad de horrores, atrocidades. Pero Pablo no tiene miedo a hombres, es lo que nos está diciendo la palabra. Más bien tú debes considerar que ellos, mientras tanto, ellos sí tienen temor de lo que tú puedas decir. Por tanto, debemos seguir, sigamos adelante. Y donde nosotros esperábamos encontrarnos a un enemigo, a una persona, bueno, posiblemente nos vamos a encontrar a amigos, a personas sedientas, necesitadas de la verdad. Pero le tengo otra perla, hermano. Otra perla. Normalmente entendemos, vemos o imaginamos a Pablo el temperamental.
en nuestra iglesia hemos conocido, oye, es que tú eres muy Pablo, tú eres muy Paulino. Pues eso es una, no sé, eso es como un apodo pues que va indicando así como que Aquiles, tú como que eres muy temperamental, tú eres muy ácido con nosotros. No, hermano. Él no es nada temperamental. Porque Pablo que se nos está predicando en la palabra es un Pablo lleno del Espíritu Santo. Es un Pablo que está lleno del Espíritu Santo. Y que el fruto del dominio propio, pues, está en él. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra, un Pablo lleno de carácter. El hecho de que él diga y determine, ya, yo salgo de aquí, ya, está listo, ya hice lo que tenía que hacer en este lugar, salgo. Pero cuando Dios le dice, quédate, ya va, ¿para dónde va? Quédate, él se queda. Porque tiene dominio propio, él sabe quién es su jefe. Él sabe quién lo ha llamado, quién lo ha enviado y hacia dónde va. Pues, si nosotros imaginamos que Pablo es temperamental, pues nosotros sí como que lo somos, ¿oye? Pero nosotros tenemos que aprender entonces a que ese temperamento con que nosotros nacimos, sí, ideal, Dios nos hizo de una forma única y maravillosa. Cada uno somos diferentes, pero eso es lo que nos hace más genial, originales. Mire, eso es algo extraordinario de la creación de Dios. Que nosotros seamos tan diferentes, pero a la vez tan parecidos y tan iguales a nuestro Padre. Es una obra perfecta. En esa diversidad, pues, de la cual ahorita se ha mal puesto, ¿verdad? Pues Dios trabaja muy grandemente para crear y diseñar una unidad, para ser unos solos en Él. Y eso se va evidenciando en el carácter que está haciendo y está formando el Señor en nosotros. Cuando nosotros predicamos esta palabra y estamos viendo esto, nos parece locura. A una persona que está yendo de ciudad en ciudad y lo que está llevando es palo y maltratos y rechazos. ¿A usted no le parece eso locura? Eso es como el amor al oficio, ¿verdad? Bueno, sí, eso es amor. Eso es amor. Eso es la pasión que se despierta en nuestras vidas. Por eso, hermano, yo mismo me hago la pregunta, cuando estoy así lento y estoy decaído, estoy falto de amor. Y creo que todos pasamos por eso. Porque el temperamento de nosotros, bueno, indica eso, pero el carácter que está trabajando el Señor en nosotros se sobrepone sobre eso. Pues afirma una conducta correcta en nuestras vidas. La transformación que había hecho el Espíritu Santo en el carácter de Pablo, lleno del Espíritu Santo, es lo que había determinado en él el poder tomar decisiones a favor del propósito por el cual había sido escogido. Muchas personas en la iglesia están siempre pensando y buscando cuál es el propósito en sus vidas. Roseli en estos días compartió incluso en el chat de Generación de Jóvenes algo que refería a eso. Pues aquí la palabra nos ha argumentado muchas veces saber determinar y conocer nuestro propósito de vida. Y eso está marcado en la visión y en la misión que Dios nos ha dado. Dios nos ha presentado una gran visión de ir hasta los confines de la tierra y establecer su reino aquí en la tierra. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del cumplimiento de todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos de visión y de misión, hasta el más pequeño de nuestra iglesia tiene que entender que Dios lo ha comisionado, ha sido llamado, ha sido escogido y también ha sido enviado con un firme propósito, a final de cuentas, glorificar el nombre de nuestro altísimo Dios. Amén. Amén. Por eso es que Pablo no se detiene y sigue avanzando. Y por ello leemos los versos 7 y 8. ¿Qué le parece?
Estamos en el capítulo 18, versos 7 y 8. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y se bautizaban. Es tremendo. Pablo lo que está es decidido a seguir adelante, hermano. Igual lo que recientemente había sucedido en Atenas. Estas personas se burlaron, tuvieron en poco y ellos dicen, bueno, ya yo me voy de aquí, yo sigo hacia adelante. Pablo es rechazado, blasfeman el nombre del Señor Jesucristo, los mismos judíos, el mismo su pueblo. Y a mí me parece una locura. Y Pablo se va a vivir a una casa al lado de la sinagoga. Oye, esto es una locura, ¿verdad que sí? Al lado de la sinagoga. Ahí se hospedó. Y no es nada, ese Pablo no tenía ningún miedo. Le predicó al de la sinagoga. Y el principal de la sinagoga, o sea, el pastor, se convirtió. Gloria a Dios. ¿Te parece eso desafiante, hermano? ¿O realmente comprometedor? Ese es Pablo. Ese es el carácter de Pablo, que está comprometido con la obra. Está comprometido con el amor. Con ese mismo amor con que él fue amado. Y por eso es que suceden estas grandes cosas. Prácticamente una familia, en la casa donde se hospedó, Crispo. El nombre primero era Justo. Y después va y le predica y se convierte en pastor de la sinagoga. ¿Sabe que al suceder eso, los judíos se aludían de esas cosas? Ahora tú eres cristiano. ¿Y sabes qué hicieron? Bueno, quitaron a ese pastor y nombraron a otro. Más adelante lo vamos a ver. Nombraron a Sóstenes. Ya lo vamos a ver. Pero lo cierto es que nos alegramos porque creían y se bautizaban. Es decir, Pablo estaba cumpliendo la gran comisión. Yo no sé cómo puedes llamar tú esto, hermano, pero definitivamente esto es estar loco de amor. Yo, desde que comencé y leí esta palabra una y otra vez más, realmente Pablo está loco de amor. Y eso fue lo que me inspiró el Espíritu Santo, hermano. Y de verdad, yo quisiera también, sin el buen sentido de la palabra, ustedes me disculpan, yo quisiera estar grandemente lleno de amor para cumplir la voluntad por el cual mi Padre me llamó, me escogió y también me ha enviado. A veces ando, como les dije, andamos a una velocidad que casi cero. Pero leamos el centro de todo esto, porque esta cosa se pone buena, ¿verdad? Se pone buenísima. Y el mismo capítulo 18, los versos 9, 10 y 11, ¿qué nos dice? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, qué privilegio, ¿verdad? No temas, sino habla y no calles. Wow, yo me sentiría así lleno de amor, envalentonado. Este es mi Dios. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no puedo entrar en duda. Si tenía miedo, fuera todo miedo. Si había temor, si había dudas, por si acaso, ya está despejado todo. Porque el Señor dijo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué hizo Pablo? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo no se aburría. 1 año y medio investigando. Esta era la tercera iglesia donde Pablo había pasado más tiempo. Éfeso también fue una de las iglesias, no recuerdo cuál es la otra, pero esta es la tercera iglesia donde Dios le dice quédate, o sea, 1 año y medio allí en ese sitio. Por eso le decía, si papá Dios le dice ya, usted está haciendo lo bueno, ya es hora de salir, salga. Pero si Dios le dice quédate, quédate. Y haz lo que te he mandado. Pablo allí en Corinto, ¿qué hizo?
¿Perdió el tiempo? No, cuando investigamos, Pablo escribió 2 cartas en Corinto. ¿Cuáles 2 cartas escribió Pablo en Corinto? Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Si recordamos, precisamente Pablo había sido exiliado, sacado de Tesalónica, donde precisamente papá lo había enviado con una visión. Ayúdennos, predíquennos. El varón macedónico, en la región de Macedonia, Tesalónica, fue el punto donde Dios allí hizo lo que tenía que hacer. Y en pocos días, Dios levantó una iglesia con poder. Además de no perder el tiempo y escribir estas cartas, ¿verdad? Pablo siguió haciendo, y dice las Escrituras, que no dejó de hablar y predicar, porque esa es la orden que le dio su Señor. No calles, habla, predica. En una visión, Cristo le dijo a Pablo que él tenía mucho pueblo en Corinto. A veces nosotros estamos muy errados y podemos ser muy exquisitos. No, aquí no. Corinto, aquí, que poco es gente malvada, prostitutos todos. Otras veces, Pablo, cónchale, no es nada fácil también sentirse, ¿verdad? Que entro aquí, salgo allá. Algunas veces nos sentimos solos y aislados. Pablo también experimentó igualito que nosotros. Él era un hombre igualito que nosotros. Lo único que su carácter estaba siendo moldeado por el Señor, así como también nosotros estamos siendo moldeados. Así que en especial cuando vemos la maldad a nuestro alrededor y cuando somos perseguidos por esta fe, pues nosotros tenemos que perseverar. Por lo general, sin embargo, hay otros en el vecindario, ¿verdad? En esos sitios o en la comunidad que también siguen a Cristo. Hay personas que aquí tú no conoces y son seguidores de Cristo. Y tú no lo sabes. Pero aún más importante, las necesitadas de esta verdad de Cristo. Y por eso nosotros nos vamos a detener y no le vamos a hablar. Vamos a entrar en detalles, en dudas, en pánico, y no vamos a ir a la casa de fulano de tal, o cuando estamos compartiendo, porque en los momentos Dios los pinta de manera sencilla. Dios pone un escenario muy sencillo y muy dado, entreteje todo, el lugar, la circunstancia, la situación, en el colegio, en la comunidad, en el trabajo mismo. Pues Dios da esos escenarios para que nosotros, aún viendo el todo de la situación, nosotros no nos perdamos el tiempo y podamos compartir a Jesús. Podamos compartir esto. A pesar de que tuvo tiempo, ¿verdad? A pesar de todo, de las acciones de los judíos narradas en los versos 12 y 16, que ahorita no lo leímos, esa parte del 12 al 16 no la hemos leído, ¿verdad? Pero yo se la simplifico. ¿Qué pasó? Que aún así, ¿sabe qué hicieron los judíos? En ese año y medio que Pablo estaba haciendo su trabajo, ellos se levantaron nuevamente y cuando nombraron de procónsul a una persona que era muy afable, un gobernador llamado Claudio, pero llamado, por aquí se dice que se llama Galión. Estos judíos se fueron hasta allá. Galión está recién elegido gobernador. Mire, gobernador, aquí tenemos un loco que anda por allí predicando y hablándole a toda la sociedad y a la gente. Tiene revuelta a la gente para que no cumplan las leyes que están establecidas. Pero esta persona, ¿verdad? Pablo había obtenido una promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No temas, nadie te va a tocar aquí. Aquí la cosa es ruda. Hermano, le estamos hablando muy por encimita, pero imagínense Pablo hablándole a todas estas personas que estaban
en maldad, en cosas terribles, haciendo un cambio realmente a favor del reino de Dios en la sociedad, pues estas personas acusan a Pablo. Pero Jesús, ¿verdad?, que estaba con Pablo, pues en el corazón de ese gobernador, cuando escuchó a la gente, a Sóstenes, que a Sóstenes fue el que mandaron en representación de los judíos. ¿Sabe qué le dijo el gobernador? Concha, ustedes son unos habladores. Yo realmente estoy escuchando a este señor y ustedes, no sé de qué ustedes lo acusan. Ustedes están locos. Claro, porque yo me tengo que meter en esos asuntos, le dijo el gobernador. Los avergonzó. ¿Qué tengo que yo estar metiendo en esos asuntos que ustedes no entienden de palabras? Esos son tus asuntos. ¿Y saben qué pasó con esa acción que tomó el gobernador? Pues ellos mismos, los judíos, los griegos, que se habían levantado en una escaramuza contra Pablo, ellos mismos se pusieron a pelear fuera del juzgado. Casi que queman a Sóstenes. Sí, hermano. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada de eso le importó. Ese es su problema. Esos son sus problemas. Esas son las locuras, sí, locuras reales que ustedes tienen en sus maldades. De allí Pablo, ¿verdad?, gozando de la compañía de esta familia, Priscila y Aquila. Aquila y Priscila, perdón. Aquila es el esposo, Priscila su esposa. Ellos se unen a Pablo. Están un rato más en Cencrea, cerca de Corinto, y de ahí deciden partir a Éfeso. En Éfeso dejan a Aquila y a Priscila. ¿Saben para qué? Para que fundaran una iglesia. Pablo llega a Éfeso y por supuesto tampoco pierde el tiempo y predica en la sinagoga. ¿Y sabe qué le dijeron los judíos? Quédate con nosotros, Pablo, por favor, síguenos hablando. Y Pablo le dice, no puedo. Le dijo así, ahorita no puedo, me tengo que ir. Y dejó a Aquila y a Priscila. Y antes de despedirse, porque Pablo no era maleducado, ojo, vuelvo y repito, muchas personas conocen a Pablo como el temperamental, el ácido, el que no tiene mucho amor, pero no. Pablo estaba lleno del amor de Dios. A veces confundimos el amor, como que tiene que ser un amor permisivo, ese amor que es irresponsable, que todo es amor y paz. No, Señor, eso, sexo y rock and roll. Todo, no es así, hermano. El amor es el que realmente hace lo correcto, lo bueno, lo que se le ha indicado. Pablo deja a esta pareja allí y parte de Éfeso a Jerusalén, porque él había reunido sus ofrendas. Pablo cumplía con las fiestas anuales. De eso me gustaría hablar en alguna oportunidad en la iglesia, las fiestas. Es muy interesante el significado de las fiestas, hermanos. Y no te digo para judaizar, Eddie, no te voy a judaizar. Te voy a hablar de mi Cristo. Amén, amén. Porque esas fiestas apuntan y hablan de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sigue hacia Jerusalén y de Jerusalén termina ¿dónde? En Antioquía. El punto de operaciones, el centro de operaciones donde salían los viajes misioneros. Y allí termina nuestro segundo viaje misionero de Pablo. ¿Cuántos se han gozado? Amén. ¿Seguro, hermano? Entonces yo te voy a leer estas palabras ya para concluir, ¿verdad? Tomada de un gran predicador, Charles Spurgeon. ¿Lo han escuchado? Sí, sí. Llamado como el príncipe de los predicadores. Él escribió esto acerca de precisamente este pasaje que nosotros acabamos de leer y acabamos de recibir. Dice así:
Estas palabras deben servirnos de estímulo para hacer lo bueno, pues Dios tiene entre los más viles, entre los más viciosos, entre los más pervertidos y entre los más borrachos, un pueblo elegido que debe ser salvo. Iglesia, habla. Cuando tú le llevas la palabra, lo haces porque Dios te ha ordenado de manera soberana que seas el mensajero de vida para su alma. Y ellos deben recibirla porque así es como funciona el decreto de la predestinación. Ellos son tan redimidos por la sangre de Cristo como los santos que ya están ante su trono eterno. Ellos son de su prioridad. Tú también y yo estábamos perdidos y fuimos una prioridad para nuestro Señor. Y aunque ahora puede que amen el sexo, el rock and roll, los bares, el alcohol y a quienes desprecian la santidad, si Jesucristo los ha comprado, Él los va a tener en sus manos. Amén. Los va a llamar. Tal vez para muchos el tiempo de higos aún no ha llegado. El momento señalado no ha venido aún, pero cuando llegue obedecerán. Nosotros nos desesperamos. Cónchale, le hablé y no me escuchó. No, pero deja quieto. Hay un Espíritu Santo que hace un trabajo. A ti te toca llevar la palabra, ir, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros hacemos la semilla, la palabra, hablamos. Ellos deben ellos deben obedecer, pues el Espíritu Santo, cuando viene en plenitud de su poder, no puede ser resistido. Ellos tienen que llegar a ser siervos voluntariamente del Dios vivo. Iglesia, no calles. Estas palabras deben sernos de gran inspiración para hacer la obra de Dios, siendo que entre los más viles de los viles, los más depravados y degenerados y los más drogados y ebrios, el Señor tiene a sus elegidos que deben ser salvos. No se nos olvide eso, hermano. La salvación es de nuestro Cristo. Dios es el fiel para recordar el precio que su Hijo ha pagado por sus elegidos. Y no permitirá el sacrificio sustitutorio de Cristo que sea inefectivo. Él no va a permitir eso. Algo inútil para cualquiera de ellos. El sacrificio de nuestro Cristo ha sido efectivo para quien el Señor ha destinado tal salvación. Por último, iglesia, no temas. Ama, no temas. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin de todas las cosas. Y más todavía, porque estas almas, Cristo rogó. Por estas almas Cristo rogó ante el trono de Dios, ya que el gran intercesor dijo: no ruego solo por estos, por nosotros, mis discípulos, quienes somos los llamados a llevar esa palabra de verdad. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro Señor Jesucristo ha rogado para que este gran llamamiento, esta elección que ha tenido con nosotros se cumpla, hermano. Cuando Dios impartió la orden, es para que sea cumplida. Así que nosotros estamos llamados a amar y no temer.